Quiero invitarle a abrir su Biblia en un pasaje que seguramente lo conocemos. Yo mismo no hace tanto tiempo he predicado acerca de esto en otro sentido. Pero vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús. Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús viene de recorrer toda la región que era Galilea, toda la provincia, y llegó a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Cuando uno piensa en personas de influencia, piensa en la historia, piensa en aquellos héroes que todos de alguna manera tenemos, que hemos ido idealizando a medida que fuimos creciendo. Entonces aparece Alejandro Magno, el gran conquistador de todo el mundo en su tiempo, siendo tan joven. Aparecen otros grandes próceres nuestros también, no los últimos, sino los de hace varios años. Napoleón, conquistando también, un gran conquistador, un estratega, un militar. Y entonces nosotros nos comparamos frente a ellos y decimos: ¿yo qué puedo hacer? Nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos nos hacen pensar que hay que tener ciertas características muy marcadas para ser un líder que influya a otras personas. De hecho, luego de la Segunda Guerra Mundial surgió esta idea de empezar a estudiar grandes líderes que habían impactado a la humanidad y empezaron a caer en la cuenta de que tenían este tipo de características, que eran personalidades fuertes, personas que iban al frente, que se distanciaban muchas veces de la gente común porque tenían su objetivo. Y muchas veces se idealizaron estas personas y, como dije anteriormente, se ha tomado a Jesús también como una idea de alguien que tenía este mismo rasgo de estas personas, y la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Y la idea, mi hermano, es que nosotros podamos delante del Señor poder comprender que no son los grandes rasgos de la personalidad lo que definen a alguien que tiene influencia sobre otros. Bien dijiste que tu familia, tu trabajo, el ámbito donde cada uno nos movemos, el colegio, escuchábamos a Germán decir,
¿De qué manera él termina conversando con la directora de otros temas, hablando del Señor? Y entre paréntesis le digo, no estamos para pelear con aquel que piensa distinto. No estamos para pelear y despreciar a aquel que tiene un pañuelo verde. Porque ¿cómo van a conocer a Jesús? ¿O acaso en el auditorio que hay acá eran todos pañuelos celestes que amaban a Jesús? Jesús comienza, a diferencia de los líderes de aquel tiempo, dice que Galilea tenía alrededor de 2 millones de personas, dicen algunos. Póngale personas más, personas menos, pero hay mucha gente. Toda la región, toda la provincia. Los líderes de aquel tiempo, cuando se lanzaban a conquistar afectos, buscaban ciudades como Jerusalén, ciudades importantes de la región, donde ahí comenzaban los actos multitudinarios. Jesús elige Nazaret. 20.000 personas tenían Nazaret. O sea que una desproporción bastante interesante respecto a las grandes urbes de aquel tiempo. Y elige ese lugar para venir a lanzar lo que iba a ser su agenda en los próximos 3 años. Su plan de trabajo lo hace en un lugar como este. Y bien dice el texto que hemos leído, que Jesús no es que esperó el día sábado para ir a la sinagoga, sino que él frecuentaba la sinagoga. Tal era Jesús metiéndose en lo común de la gente y de su gente, que era conocido a tal punto que cuando se asombraban decían, ¿no es este Jesús, hijo del carpintero? Era alguien bien común que va a tener una influencia hasta el día de hoy en toda la humanidad. La idea que nos han vendido es que nosotros tenemos que tener ciertas características para poder influir en alguien. Y no es lo que la Biblia enseña. Por eso la primera pregunta, si estamos decididos a ser personas de influencia. Y aquel que cree que no, y bien dijo alguien también, nos equivocamos porque nosotros para bien, no para bien, influimos en las personas. Ahora en nuestro silencio, en nuestro no meternos, influimos en las personas. Este es un tiempo para la iglesia donde tenemos que buscar si nuestros hijos, ¿vieron que cuánto les gustan las reuniones de cooperadora? Bueno, ¿sabe qué? La cooperadora sería un lugar donde nosotros podríamos. Porque acá más o menos, todos pensamos más o menos igual. Pero creo que el desafío que tenemos es encontrarnos con personas que piensan muy diferente. ¿Cómo van a conocer de Jesús? Si nosotros porque piensa diferente no nos vamos a encontrar. Si porque estamos en la vereda de enfrente no nos vamos a encontrar. Jesús usa la sencillez de lo cotidiano. Él se crió en Nazaret. 20.000 personas. Así que un pueblo de 20.000 personas se conocen bastante. Y era identificado como el hijo del carpintero. Jesús comienza a leer y el asistente le da la lectura que correspondía ese día. Jesús se ajustó a la lectura de ese día, porque no dijo, Jesús, tráiganme el rollo de Isaías. Le dieron lo que había para leer. Jesús usa con las personas un refrán que era popular, que también habla de un Jesús metido en lo cotidiano. Médico, cúrate a ti mismo, un refrán que se usaba en la ciudad en ese tiempo. Y Jesús lo toma, ¿por qué? Porque él era una persona común de la ciudad. Lo que le agrega a Jesús es que no hay profeta en su tierra, pero la primera parte todo el mundo es conocido. Lo que habla de una cotidianidad con la gente y con las cosas de todos los días de Jesús metido para influenciar.
A veces hemos creído que para ser una persona de influencia tenemos que estar en ciertos lugares, porque si no estamos en ciertos lugares, entonces para llegar a esos lugares lo vemos imposible y nos quedamos con los temores, con las inseguridades, como bien decía. Ahora nosotros somos llamados, cada uno de nosotros, a ser como Jesús. ¿Dónde? En el lugar donde nos toca estar. Y Jesús comienza a decir lo que Él va a hacer, que es la tarea que después le va a encomendar a sus discípulos y finalmente a los que vinimos después. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, a los necesitados, a los que le falta hoy comida, vivienda, trabajo. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a los que luchan aún en sus propias mentes, con sus propios dramas, y la recuperación de la vista a los ciegos, a los que están enfermos, a los que necesitan la libertad, a los oprimidos, y para proclamarles a todos el favor del Señor. Dice Jesús, toma las palabras de Isaías que hablaban de Él y dice, es esto lo que hay que hacer. Esta es la agenda. Hay que hablarle del Señor a las personas que no tienen esperanza. Ese es el año favorable del Señor, mi hermano. Hay mucha gente sin esperanza. Todos los días. Y aunque arrancamos muchas veces las conversaciones, las comenzamos hablando de las cosas de siempre, si uno se atreve a preguntar, uno va a encontrar lo que está pasando. Y cuando la persona percibe que a mí, a usted, a vos, te interesa la respuesta, la persona responde. Miren, usted se imagina a mí andando en taxi en Buenos Aires, muy difícil de imaginar. Tarjeta SUBE no tengo, jamás en colectivo tampoco. Dejé el auto, tenía que caminar un rato, salgo caminando un rato y como llegaba tarde donde tenía que ir, tomé un taxi. Primer cosa, primer milagro. Me levanto tu nombre y me pongo a conversar. Luis. Me contó que 50 minutos no levantaba a nadie, todo de terror. Y le digo, ¿usted cómo anda? No, tengo una cirugía acá, un drama, la ex esposa le ha hecho, en sus palabras, un daño, con un bandista y demás. Y usted necesita a Jesús. Sí, alguna vez me habló, alguien dice, no, pero usted necesita a Jesús de verdad, porque el único puede cortar con esto que usted le está pasando. Yo necesito tener esperanza en el Señor. Así que bueno, yo iba camino a una iglesia y le dije, mira, acá hay un lugar, si usted trabaja en esta zona de Merlo, de nombre, si usted trabaja en esta zona, usted puede venir acá. Busque a alguien que le hable de Jesús. Oramos en el taxi. Yo un momento pensé, por ahí no me cobro. No, me cobró. Pero, uno siempre piensa algo. Pero las personas necesitan. Y todavía le dije, mire, no es coincidencia, yo jamás ando en taxi, créame que jamás ando en taxi. Pero si Dios quería decirle algo a usted, y así fue. Y ahora busque a Dios, y si no el Merlo, busque una iglesia, busque un lugar, alguien que hable de Dios. Bueno, el hombre, no sé, Dios sabrá. Pero cuando uno puede mostrar, y eso es lo necesario, no hace falta mucho más, créame, porque la gente lo que necesita hoy es alguien que escuche, interés, que alguien se interese por lo que pasa, y necesita escuchar algo que le dé esperanza, algo que le dé esperanza. No para octubre, esperanza en la vida. Y Jesús dice, esto, ¿cuál es la agenda? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad al que está enfermo, esperanza para el que no tiene esperanza. ¿De qué manera vos y yo podemos ser personas que influencian a otros? Haciendo esto. Ya lo dijo el Señor. El escándalo fue cuando Jesús dijo, esto se cumplió hoy. Pero también dice que se maravillaban de que alguien común les hablara de esta manera, como lo hacía Jesús. Vos te considerás una persona común, pero estás como Jesús, siendo una persona común. Jesús era bien común para su gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, porque si yo recibiera y si me hubiese capacitado y si hubiese estudiado y tuviese un título,
Sí, todo eso puede ser, pero no es esencia. La esencia es atrevernos a ser como Jesús y responder al llamado de Jesús para ser personas de influencia. ¿Dónde te toca estar? ¿Con la vecina? ¿En el trabajo? ¿Con los amigos? ¿Donde fuera? ¿En el colegio? Dice que estas personas reaccionaron después, los que se maravillaron primero, después lo querían tirar de una roca. Jesús. No puede llegar a pasar. Jesús sabía que había en el corazón de las personas, claro que sabía. Si Dios no viene antes y hay alguna posibilidad, seguramente nos vamos a seguir encontrando con personas que piensan muy diferente a nosotros. Ayer estuvimos en la plaza, marchando y hablando de sí a la vida. Y muchos dicen sí al aborto. ¿Serán nuestros enemigos? Decimos que no, pero nuestras actitudes, ¿serán nuestros enemigos? Porque aunque digamos que no, a veces nuestra actitud está diciendo otra cosa. Jesús estaba con estas personas. Él está comenzando su ministerio. Anduvo 3 años predicando, 3 años y medio predicando y encontrándose con este tipo de personas. Pero esto no lo movió de la perspectiva que él tenía, de la visión que él tenía para alcanzar a los que necesitaban esperanza, a los que necesitaban ser sanados, ser libres de la opresión, dice los oprimidos. Creo que el desafío que tenemos para este tiempo como iglesia del Señor, como hijos del Señor, tiene que ver con atrevernos y orar en este sentido, además de celebrar que Dios es Dios, celebrar como nosotros celebramos, pero ver las oportunidades que a cada momento el Señor va a seguir poniendo a nuestro alrededor. En mi trabajo, en los colegios, a veces da, porque estos temas generan mucha conversación, los temas de la actualidad. Es una oportunidad para hablar de Jesús. Yo ando mucho en los colegios católicos y hablo de Jesús. Porque es Jesús el que va a marcar la diferencia en las personas. Ahora, ¿esto qué implica de nosotros? Lo primero, una decisión. Lo segundo es atrevernos a decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Me faltarán un montón de cosas. Siempre nos va a faltar algo. Pero Señor, yo quiero hacer algo pequeño con lo que vos me diste, porque en alguna oportunidad dijo Jesús que al que se le fue fiel en lo poco, se le va a dar más. Así que fieles en lo poco, compartiendo lo que tenemos para decir. Lo primero que podemos decir es lo que el Señor hizo en nosotros. Cómo Él llenó de sentido nuestra vida. ¿Y cuántas personas nos encontramos todos los días que carecen de sentido en su vida? Bueno, por ahí nos podríamos preguntar nosotros si tenemos sentido. Primero, otra cosa que nos encontremos hablando de algo que es una contradicción. Nosotros. Pero suponiendo que tenemos claro el propósito de nuestra vida, ¿para qué el Señor nos tiene acá en la tierra? Desde ahí poder hablarle a las personas del amor de Jesucristo. Mientras muchos líderes políticos y líderes religiosos de diferentes confesiones y aún de la iglesia evangélica toman a Jesús como un modelo para simplemente hacer su propio negocio, nosotros somos llamados a ser como Jesús, para impactar simplemente las vidas, para que las personas conozcan a Jesucristo. Y entonces en una conversación de trabajo, nosotros sabemos quién a nuestro alrededor no le está pasando bien. Bueno, orar, Señor, dame la oportunidad, buscar la oportunidad, buscarla para hablar de Jesús. Mirá, yo tengo algo para decirte. No ponernos cargosos, algo para decirte, que sea suficiente. Muchas personas luchan con esta idea y siempre ha sido la pregunta si Dios es bueno, si es cierto lo que vos me decís, ¿por qué a mí me ha pasado lo que me ha pasado? Hay cosas que no las vamos a ver nunca. Pero si esa persona, Dios ha querido que esté frente a mí, porque algo el Señor quiere que yo haga.
Y no serán multitudes. Será una persona. Pero ¿te imaginas que algún día vamos a estar delante del Señor? ¿No es cierto? Sí, vamos a estar. Ah, bueno. Y nos vamos a encontrar con personas que le hablamos nosotros de Jesús. Y alguien que nos encontremos acá, quizá todavía en la tierra, llegue a decir algún día que gracias a vos conoció a Jesús. Mirá. Y cuando estemos delante de Él, que vamos a recibir recompensa por lo que hemos hecho, no por lo que dijimos que íbamos a hacer, sino por lo que hemos hecho, ahí estará también parte de la recompensa. Pero sin adelantarlos a aquel día, nosotros estamos hoy, acá, en General Pico, una ciudad de 60.000 habitantes, donde el Señor nos ha puesto. Jesús se crió en Nazaret, vos te criaste en Pico. Fuiste a la escuela en Pico, laburás en Pico. ¿Qué vamos a hacer? No, no laburás, dice alguno. ¿No quiere laburar? Bueno, ya nos enseña que no. ¿Qué pasó? Bueno, pero es ahí. Y entonces nosotros podemos decir que es parte de nuestra inseguridad, nuestros temores. No porque yo quisiera estar bien, porque cuando yo esté bien voy a hablar. Cuando yo esté bien como Dios quiere, voy a hablar de Jesús. Quizá nuestra oración puede ser hoy, Señor, haceme más atrevido, más atrevida por vos. Por amor a vos. El amor de Jesús, el amor de Dios hizo que Jesús venga a la tierra, tome forma de hombre, se humille, ya era una humillación eso. Y estando en la condición de hombre se siguió humillando porque estas mismas personas pidieron que lo crucificaran. Y sufrió por amor a nosotros para que un día vos y yo escuchemos de Él. Y otras personas escuchen de Él. Porque todavía no han oído. Y va a decir el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Quién les va a hablar? No, porque yo le voy a decir a mi pastor que te hable. Ya pasó eso. Yo conozco a alguien que te puede hablar. ¿Y qué? ¿Vos no podés hablar? ¿Jesús? ¿Ha hecho algo el Señor en vos? Eso es. Eso es. El amor, y Pablo va a decir que el amor de Dios lo apretaba, me constriñe, dice él. Es como un compromiso. ¿Vieron que se dijo falta de compromiso? Y el amor de Dios en nosotros nos compromete a alcanzar a otros con el Evangelio. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿qué pasa con el amor de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente creemos que nos eligió para que seamos hombres y mujeres cómodos hasta que el día que el Señor nos llame? No nos llamó para eso, nos llamó para esto. Para traer libertad a los cautivos, para traerle sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, para anunciar la esperanza del Señor, el año favorable del Señor para las personas, poder decirle a alguien, mirá, Jesús puede cambiar tu realidad, tiene algo mejor para vos, porque Él te ama. Es sencillo, ¿no? Sencillo. Y a veces nos pasa esto, nos enredamos con los amigos, empezamos a la cualquier trabajo. ¿Te pasa? No, a mí no solo me pasa. Y después, ¿viste? Nos habíamos propuesto, no, le voy a hablar. No, descarrilamos nosotros también en la conversación. Algunos se ríen porque saben lo que estoy diciendo. Nos descarrilamos en la conversación y después, la culpa, Satanás es muy astuto en eso, ¿y ahora qué le voy a decir? Bueno, no, descarrilemos la conversación para hablar de Jesús. Mirá si mañana, lunes, cada uno de nosotros se cruza con alguien y le habla de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te invito a orar en este momento. Te invito a que te atrevas a decirle, Señor, aquí estoy. Usame a mí, Señor, para dar testimonio de tu amor. Usame a mí mañana, Señor, para decirle a alguien que en vos hay esperanza. Para decirle que vos podés cambiar su realidad, podés traerle paz al corazón.
podés traerle esperanza. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, vos podés hacerlo, Señor. Úsame a mí. Quiero ser yo, Señor. Y estemos atentos a eso. Porque el Señor lo va a hacer. Él va a hacer su parte. Y estará mirando que nosotros hagamos la nuestra. Invito a decirle, Señor, úsame a mí, Señor. Un amigo mío se deliraba cuando éramos jóvenes y decía, el Señor me llamó a llenar estadios, a predicar a las multitudes. No nos deliremos tanto, arranquemos por uno, mañana. Oremos. Aquí estamos, Señor. Los que ya hemos sido libres, los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos sido alcanzados con tu esperanza, con tu amor, Señor. Aquí estamos nosotros. Mujeres, hombres, adultos, jóvenes, adolescentes, que hemos experimentado de tu amor, Señor. Afuera, en el colegio, en la calle, en el trabajo, en los negocios, están las otras personas, Señor, que aún no te han conocido. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí mañana para dar una palabra de esperanza. Úsame a mí, Señor, para dar a conocer a Jesucristo que puede cambiar la realidad de las personas. Úsame a mí para traer un mensaje de amor, de algo diferente en medio de las conversaciones de todos los días. Tu Espíritu Santo, Señor, se ha derramado sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Que vos nos unjas como instrumentos tuyos de bendición, de proclamación de tu Evangelio, Señor. En el lugar donde nos toca estar. No es Nazaret, es General Pico. Señor, mañana nos cruzaremos con personas que piensan diferente, que piensan muy diferente, que se burlan de valores cristianos. Señor, necesitamos a través de tu Espíritu que nos llene de tu amor para amar como vos amás, Señor. Que aún en la adversidad, en la conversación conflictiva, nosotros sepamos mantener la calma y mostrar de tu amor, Señor. Tu paz gobierne nuestra conversación. Porque esa es la diferencia, Señor. Ayúdanos, unginos en esta noche, Señor, para mostrar de tu amor. Mañana, Señor, si vos nos regalás el día de mañana. Porque experimentaremos seguramente un gozo, Señor. Un gozo renovado en nosotros por ser instrumentos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, Señor. Nos anotamos para esto. Ven, Señor. Ven, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno, Señor, que abre su corazón delante de ti. Úngenos, Señor. Úngenos. Úngenos, Señor, para esta tarea. Para que alcancemos a otros con tu luz. Señor, para que en tu nombre saquemos a las personas de las tinieblas y las llevemos a tu luz. En tu nombre, que es el único nombre, Señor. Atraenos a vos, Señor, de tal manera que seamos fuente de bendición para las personas. Padre, vos conocés el día de mañana que está delante de ti, con las personas que nos vamos a encontrar, las personas fáciles de hablar y las personas difíciles de hablar. Pero nosotros vamos en tu nombre, Señor. Y aquella persona que no se ha atrevido por timidez, por inseguridad, tu Espíritu Santo esté obrando en ella, en él, Señor, en esta hora, trayendo seguridad, Señor, y forjando en nosotros la decisión, en tu nombre, de ser personas que influyen en otros, con tu Evangelio, y solo con tu Evangelio, Señor.
Bendecimos tu nombre, nos alegramos en ti, Señor. Damos gloria al que vive para siempre. Nosotros celebramos que vivís en nuestros corazones, Señor. Y somos enviados por vos. Somos enviados por vos, Señor. Que haya en medio de nosotros testimonios en estos días, Señor, de lo que vos hiciste y cómo usaste aquel que no se atrevía, aquel que no se animaba. ¿Cómo lo usaste, Señor? Porque el poder de tu Espíritu actuó a través de tu hija, de tu hijo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y esa adoración continua en nuestra vida también alcance a otras personas. También alcance a otras personas, Señor. Para eso hemos sido diseñados. Y que las personas, los pobres, como decía, alcancen también el diseño tuyo, Señor, de restauración en todos los ámbitos de la vida, Señor. Restauración en su vida personal, en sus emociones, restauración en su salud, restauración en su manera de vivir, Señor, en una vivienda digna, en un trabajo digno, porque ese ha sido siempre tu propósito, el bienestar de las personas, Señor. Y que nosotros podamos incorporar ese mensaje también. No solamente para el alma, sino para la integridad total de la persona, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias.